Bueno, entonces, Mateo 25, 14, 30. Y esta es la parábola de las monedas de oro o la parábola de los talentos. Mateo 25, 14, 30 dice así, leámoslo con alegría de corazón. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, a otro 2,000 y a otro solo 1,000. A cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo, usted me encargó 5,000 monedas. Mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso. Así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y désela al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Padre, gracias por esta mañana y por esta bendita palabra, Dios. Gracias por los dones, por los talentos que nos has dado, Dios. Gracias porque tú nos creaste con un propósito, Dios. Y tú esperas de nosotros, Señor, que seamos útiles y productivos. Tú esperas de nosotros, Señor, que seamos transformados, Señor, a tu imagen. Gracias por lo que nos hablarás el día de hoy. Y te pedimos que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y produzca una cosecha al 100%. En Cristo Jesús. Amén y amén. Todos en el fondo anhelamos ser útiles y productivos. Y nos gustaría recibir el aplauso del Padre, que nos diga, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Aquí en esta parábola hay algunos temas claves o temas que quiero resaltar. El primero es el reino de los cielos. El reino de los cielos. La parábola empieza con el reino de los cielos. Dice, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. En muchas partes, la Biblia hace referencia al reino de los cielos o al reino de Dios. Un reino cuyo rey una vez fue coronado de espinas, pero que pronto vendrá por segunda vez con poder y gloria. Y en esta parábola está comparando el reino de los cielos con un hombre que al emprender un viaje
llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. ¿Les qué? Les encargó. Los dejó a cargo de sus bienes. Y ese es otro tema clave, el encargo. El encargo. ¿De quién son los bienes? Este es el principio bíblico de la mayordomía o de administración. Que no somos dueños de nada. Que todo le pertenece al Señor. Pero Él nos lo entrega para administrarlo correctamente y para nuestro disfrute también. Pero claro que nosotros decimos mi casa, mi carro, mi trabajo, mi. Todo es de Dios. Todo es de Dios, mi estimado fiel administrador. Es un encargo. El primer versículo en la Biblia dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Dios creó los cielos y la tierra. Y el Salmo 24 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, del mundo y cuantos lo habitan. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y arregló cuentas con ellos. Y este es otro tema clave, el arreglo de cuentas. El arreglo de cuentas. Tengo algunas preguntas para ti, que a mí, la verdad, siempre me confrontan. Si el Señor viniera hoy, ¿qué cuentas le entregarías? ¿Qué cuentas rendirías? ¿Qué crees que Dios espera de ti? Piensa un momento en eso. ¿Qué le vas a entregar a Dios? ¿Tus posesiones? ¿Tus títulos? Y si el rey viniera hoy, ¿qué te diría? Te diría, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Estás seguro de recibir el aplauso del Señor? Y si tienes dudas, ¿por qué? A cada uno le dio 5,000, a uno le dio 5,000 monedas de oro, a otros 2,000 y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Este es otro tema clave, que le dio a cada uno según su capacidad. Dios nos ha dado diferentes dones, talentos, inteligencia, capacidad, diferentes. No son los mismos. Algunos dirán, a mí Dios no me dio ningún talento. Otro dirá, el talento que yo tengo es tan pequeñito, es tan poquito. Tenemos dones diferentes, pero todos tenemos algún tipo de talento o de don. Y siempre hago este chiste. Yo sé cuál es el don de mi esposa. El don de mi esposa es Don Hernán. Romanos 12:6 dice, tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Pero atención a esto. Atención. Alcanzar las metas divinas no depende de otras personas, ni de nuestros talentos, ni de nuestra inteligencia o de nuestros dones. No depende de eso. ¿Qué es más fácil? ¿Administrarlo poco o administrarlo mucho?
No te quejes. Si quieres más, administra bien lo poco y Dios te va a dar mucho más. El tema no es cuántos talentos tienes. La clave es cómo los administras y con qué intención los usas. Si te das cuenta, en la parábola el Señor no recompensa a sus siervos por la cantidad de monedas que ganaron, sino por la forma como lo administraron. Al que ganó 5,000, ¿qué le dijo? Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y al que ganó las 2,000, también le dijo lo mismo. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Y si el que tenía 1,000 hubiera ganado algo, con seguridad el Señor también le hubiera dicho lo mismo. No se trata de la cantidad de talentos, inteligencia o capacidad. Para Josué, el éxito no dependía de sus talentos, inteligencia o capacidad. Para Josué, el éxito giraba en torno a una sola cosa: si vivía o no de acuerdo con lo que Dios había dicho. Oiga, Josué 1, 7, 8. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. El éxito a la manera de Dios no depende de los talentos, inteligencia o capacidad. Depende de vivir como Dios lo ha dicho. Dios nos dio un encargo y también nos dio los recursos para administrar ese encargo correctamente. Él no dijo, encárgate de eso, pero arréglatelas como pueda. No te sientas poca cosa. Eres un hijo de Dios. Él te diseñó. Él te formó en el vientre de tu madre. Eres una creación única. No te compares con nadie. Tú eres único e irrepetible. Él te creó y rompió el molde. Eres una creación admirable. Eres la niña de sus ojos. Cuando yo estoy desanimado o vienen pensamientos de inferioridad, yo recuerdo el siguiente versículo, Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y el Salmo 139 dice, tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Dios te formó, te creó en Cristo. ¿Para qué? Para que seas útil y productivo en su reino. En palabras del Señor Jesús, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Juan 15:16. Dios te escogió y te dio un encargo. Ese encargo es dar fruto, pero un fruto que impacte en la eternidad. Y además te dio todo lo que necesitas para cumplir ese encargo. Ya estamos equipados. El Señor ya te dio todo lo que necesitas. No busques
algo que ya tienes. Segunda de Pedro 1, 3, 4. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Si Dios es dueño de todo, ¿qué espera de ti? ¿Qué espera Dios de ti? Triunfar en la vida consiste en aceptar la meta de Dios para tu vida y por su gracia llegar a ser lo que Él te llamó a ser. Romanos 8:29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, ¿cuál es la meta de Dios para tu vida? Ser transformado a la imagen de Cristo. Ser transformado a la imagen de Cristo. Es decir, que tu carácter y el mío sean como el carácter de Cristo. El carácter de una persona es la manera en la que ésta reacciona habitualmente frente a una situación. El carácter es formado y transformado. Se puede decir que una persona es de mal carácter, pero transformada por Cristo será una persona de buen carácter. El carácter transformado es el fruto que vamos dando en la medida que crecemos en Cristo. Por lo tanto, el carácter de Cristo es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ahí está el carácter de Cristo y nuestra meta. Lo que Dios espera de nosotros es que seamos transformados a su imagen, que nuestro carácter sea como el carácter de Cristo, un fruto que perdure. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. El carácter es lo único que podrá llevar a la eternidad. Florece donde estás plantado, ya sea como estudiante, ama de casa, aprendiz, empleado, independiente, empresario, pensionado, emprendedor. Allí puedes dar fruto. Por insignificante que parezca para el mundo lo que haces, para Dios no es insignificante. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. Santiago 1:17. No es insignificante, viene de Dios. Él te creó para buenas obras. Y si eres fiel en lo poco, Dios te pondrá a cargo de mucho más. Colosenses 3:23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo, conscientes que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Si el Señor viniera hoy y viera tu carácter, es decir, el fruto, ¿qué te diría? Te diría, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor.
Y ese es el anhelo de mi corazón, que cada uno de ustedes reciba este aplauso de Dios, esta respuesta, y no la que le dio aquel que enterró las 1000 monedas porque tuvo miedo. Y el Señor le respondió: siervo malo y perezoso. Dios se relaciona con nosotros como juez y como padre. Cuando yo estoy alejado y me considero mi propio Señor, entonces Dios es un juez justo. Pero cuando yo me rindo a los pies de Cristo y declaro que Él es mi Señor, todo el castigo que yo debería recibir cae sobre Cristo. Y ahora Dios es mi Padre amoroso. El personaje de los 1000 talentos no se relacionaba con Dios como Padre. Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Por eso tuvo miedo y escondió su talento. El miedo lo paralizó. Si todavía luchas con el temor de que Dios va a castigarte o que está siempre molesto contigo, es prácticamente imposible que confíes en su amor. Seguirás apoyándote en tus propios recursos y estarás solo para enfrentar tus temores y no experimentarás la gracia de Dios. Porque en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera castigo, por lo que no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4, 17, 18. 7 veces el Señor le repite a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dios no te va a decir: pobrecito, pobrecita, es que tuvo miedo. Es más, el libro de Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, los cobardes están al mismo nivel de los homicidas, de los mentirosos, de los fornicarios e idólatras. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque tuve miedo. Y el Señor le responde: siervo malo y perezoso. Por la pereza, el rey David tuvo que pasar un periodo de oscuridad, de llanto y de rechinar de dientes. Segundo libro de Samuel 11:1 dice: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Era tiempo de estar en la guerra. David debió haber estado en batalla. Hay tiempo para todo y todo tiene su tiempo. Si estás en el tiempo de estar en la guerra, si estás en el tiempo de tu mayor producción, debes dar el máximo. Por la pereza, David se quedó en Jerusalén. La pereza lo llevó a la lujuria y la lujuria a pecar. Y ya ustedes conocen la historia. Y David terminó en un periodo de oscuridad, llanto y rechinar de dientes. Segunda de Pedro 1, 3, 8 nos dice: precisamente por eso esfuércense para añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Yo tuve que pasar por un periodo de oscuridad, llanto y rechinar de dientes cuando me alejé de Dios. Cuando pensé
que Dios me iba a castigar y que estaba siempre molesto conmigo. En ese entonces, yo era mi propio Señor. Hacía las cosas a mi manera y de acuerdo con mi propio criterio. Mi vida era un caos. Vivía temeroso todo el tiempo. Y eso me llevó a ser inútil e improductivo. Mi vida era hueca y vacía. Por su gracia y misericordia, Dios no arregló cuentas conmigo en esa época. Si el Señor hubiera venido en ese tiempo, me hubiera dicho siervo malo y perezoso. Por miedo, había enterrado mis talentos. Y como el hijo menor de la parábola del hijo pródigo, que gastó su herencia en licor y prostitutas, yo también me alejé de la casa de mi padre y comí de lo que comen los cerdos. Su gracia me rescató. Fui a la casa de mi padre y encontré un padre amoroso. El precio de mi pecado lo había pagado su hijo Jesucristo. El padre me recibió con ternura, no me juzgó y aunque iba maloliente, me tomó en sus brazos. Yo no sabía qué pasaba, pero se estaba organizando una fiesta de bienvenida en mi honor. El padre me dio ropas nuevas, sandalias nuevas y me puso un anillo. Ahora sé que soy su hijo y que mi padre me ama, que tengo todo lo que necesito para vivir como él manda, que él me escogió y me comisionó para dar fruto, un fruto que impacte en la eternidad. Ahora lo acepto y lo reconozco como mi Señor y Salvador, que todo le pertenece a él y que si soy fiel al administrar lo poco, me pondrá a cargo de mucho más, aunque a veces siento temor. A veces siento temor, pero puedo correr a sus brazos. Y él me dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Y sé que si me esfuerzo para ser valiente, mi carácter será siendo transformado a su imagen. Quiero ganarme el aplauso de mi Padre, porque Él me amó primero. Y quiero escuchar su voz que me diga, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Me podrás preguntar, ¿qué hago? He sido un mal administrador y estoy quebrado. No necesariamente en el área financiera. Tal vez estás quebrado en tus emociones, en tu relación matrimonial, en tu salud, porque administraste mal el cuerpo que Dios te dio. ¿Qué hacer? No te preocupes por eso. Eso es para tu bien, porque tu fe aumentará y tu carácter será desarrollado, será transformado a la imagen de Cristo en el proceso. Si te acoges a su amor, su perdón y aceptas la invitación que Dios te hace hoy y eres fiel en lo poco, si eres esforzado y valiente, el Señor te irá poniendo a cargo de mucho más. Termino con primera de Pedro 4:10. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque tú eres fiel. Gracias, Dios, porque no se trata de mi inteligencia, no se trata de mi capacidad. A todos tú nos diste un don, sean 5, sean 5,000. Pero si ese talento lo administramos fielmente, en lo poco, tú nos pondrás a cargo de mucho más. Solo nos pides
Que seamos esforzados y valientes para obedecer lo que tú dices. Gracias, Señor. Quiero recibir el aplauso. Cuando el rey venga por su reino, quiero escuchar, Señor, tu aplauso. Que me digas, bien hecho, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven a disfrutar de la felicidad de tu Señor. Yo quiero recibir ese aplauso, Señor. Y si tú quieres recibir ese aplauso, solo tienes que acogerte a su gracia, a su amor, aceptar su amor, recibirlo como Señor y Salvador, y Él va a transformar tu vida como transformó la mía. Recibe a Jesús en tu corazón. Recíbelo y reconoce que Él es dueño de todo, pero que te da todo para que lo disfrutes y lo administres correctamente. En Cristo Jesús. Amén y amén.